Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que, sé que a muchos de ustedes les ha estado carcomiendo por dentro. Se trata de una historia que ha dado un giro inesperado, una historia que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Estoy hablando por supuesto del torbellino emocional que rodea a Serkan y sus sentimientos por Özge. Sí, sé que hemos hablado de ellos antes, pero lo que ha surgido recientemente es algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Así que prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde las pistas sutiles hasta las confesiones desgarradoras, y vamos a intentar entender qué demonios está pasando realmente entre estos dos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis y chismes. Confía en mí, no te arrepentirás. Tenemos mucho contenido jugoso por venir. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Gracias por su apoyo continuo. Ahora entremos de lleno en el tema. Para aquellos que no están completamente al día, recordemos brevemente quiénes son Serkan y Özge. Serkan, el galán carismático que siempre parece tenerlo todo bajo control, y Özge, la belleza con cerebro, independiente y con una fuerte voluntad. Durante mucho tiempo, la percepción general, incluso entre sus amigos más cercanos, era que Serkan y Özge eran simplemente amigos. Buenos amigos, sí, pero amigos al fin y al cabo. Compartían risas, se apoyaban mutuamente en momentos difíciles e incluso trabajaban juntos en algunos proyectos. La dinámica entre ellos era tan natural, tan cómoda, que nadie sospechaba que pudiera haber algo más profundo en juego. Pero, oh, qué equivocados estábamos. Las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones, con revelaciones que nos han hecho cuestionar todo lo que creíamos saber. Primero, empecemos por analizar el comportamiento de Serkan. Si observamos detenidamente sus interacciones con Özge, especialmente en los últimos meses, podemos detectar ciertas señales que antes pasábamos por alto. Pequeños gestos de protección, miradas prolongadas, una preocupación genuina por su bienestar que iba más allá de la amistad. Por ejemplo, recordemos aquella vez en la fiesta de cumpleaños de Deniz. Özge estaba hablando con un hombre que claramente estaba coqueteando con ella, y Serkan, que estaba parado a unos metros de distancia, no le quitaba los ojos de encima. Se notaba una tensión en su rostro, una especie de celos. En ese momento muchos lo interpretamos como simple preocupación por su amiga, pero ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, parece que había algo más profundo en juego. Y no solo eso. También hay que tener en cuenta la forma en que Serkan habla de Özge con los demás. Siempre la elogia, destaca su inteligencia, su creatividad, su espíritu independiente. La describe como una persona increíble, alguien a quien admira profundamente. Pero aquí está la clave. No la describe como una simple amiga, sino como alguien especial, alguien único. La forma en que sus ojos brillan cuando menciona su nombre, la ligera sonrisa que se dibuja en sus labios, son todos indicios de una emoción más profunda, algo que va más allá de la amistad platónica. Sus amigos más cercanos, de hecho, comenzaron a notar estas señales hace ya algún tiempo. Leila, por ejemplo, una de las mejores amigas de Özge, confesó en una entrevista reciente que siempre sospechó que Serkan sentía algo más por ella. Se notaba en la forma en que la trataba. Era como si la pusiera en un pedestal, dijo Leila. Siempre fue muy protector con ella y se preocupaba mucho por su bienestar. Siempre pensé que tarde o temprano terminarían juntos. Ahora, llegamos al meollo del asunto, la confesión inesperada. Hace unos días, durante una entrevista en un programa de televisión, le preguntaron a Serkan sobre su relación con Özge. Y su respuesta a amigos míos fue simplemente impactante. Con una voz temblorosa y los ojos llenos de emoción, Serkan admitió que sí, siente algo por Özge. No solo amistad, sino algo mucho más fuerte, algo que ha estado reprimiendo durante años. Siempre la he admirado, siempre la he querido, dijo Serkan. Pero tenía miedo de arruinar nuestra amistad. Tenía miedo de que si le confesaba mis sentimientos, todo cambiaría. Y no quería perderla. ¡Bum! Ahí lo tienen. La bomba ha explotado. Después de años de silencio, Serkan finalmente ha revelado sus verdaderos sentimientos por Özge. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más. Porque la reacción de Özge a esta confesión ha sido confusa, por decirlo suavemente.
Algunos dicen que está sorprendida, abrumada por la revelación. Otros creen que ella también siente algo por Serkan, pero que también tiene miedo de arruinar su amistad. Y luego están los que piensan que Ozge simplemente ve a Serkan como un amigo y que esta confesión ha puesto en peligro su relación. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Ozge no ha dado una respuesta clara a Serkan. Ha evitado hablar del tema, ha cambiado de tema cuando se le ha preguntado directamente y ha mantenido una distancia prudencial con él. Esta ambigüedad ha alimentado aún más la especulación y el debate entre los fans. Las redes sociales han estallado con comentarios y teorías sobre lo que podría estar pasando por la cabeza de Ozge. Almohadilla Team Serkan, almohadilla Team Ozge, almohadilla Serkan Yozge, los hashtags se han vuelto tendencia mundial, y la prensa del corazón no ha parado de publicar artículos y noticias sobre el tema. La presión mediática sobre ambos es enorme, y es comprensible que Ozge se sienta abrumada por la situación. Pero ¿por qué Ozge está actuando de esta manera? ¿Por qué no le da una respuesta clara a Serkan? Hay varias teorías que podrían explicar su comportamiento. Una posibilidad es que, como mencioné antes, ella también sienta algo por Serkan, pero tenga miedo de las consecuencias. Tal vez teme que una relación romántica arruine la amistad que han construido durante años. Tal vez teme que no sean compatibles como pareja, a pesar de lo mucho que se quieren como amigos. La idea de perder esa conexión especial, ese lazo inquebrantable, podría ser aterradora para ella. También podría estar preocupada por las expectativas que generarían una relación entre ellos. La presión de los fans, de los medios, de sus amigos y familiares, podría ser demasiado para soportar. Otra posibilidad es que Ozge simplemente no sienta lo mismo por Serkan. Tal vez lo ve como un hermano, un confidente, un amigo incondicional, pero no como un potencial interés romántico. En este caso, su silencio podría ser una forma de proteger los sentimientos de Serkan, de evitar lastimarlo más de lo necesario. No quiere darle falsas esperanzas, ni alimentar una ilusión que sabe que no podrá cumplir. Quiere mantener su amistad intacta, pero sin comprometer sus propios sentimientos. Y luego está la posibilidad de que Ozge esté lidiando con sus propios problemas personales, que no tengan nada que ver con Serkan. Tal vez esté pasando por un momento difícil en su vida, tal vez esté lidiando con problemas familiares, laborales o de salud. En este caso, la confesión de Serkan podría haber llegado en el peor momento posible, cuando ella no está emocionalmente preparada para lidiar con una relación romántica. Recordemos que Ozge ha estado trabajando incansablemente en su carrera como arquitecta, y ha estado lidiando con proyectos muy exigentes. También ha tenido que lidiar con la enfermedad de su abuela, quien ha sido una figura muy importante en su vida. Todos estos factores podrían estar contribuyendo a su confusión y a su incapacidad para dar una respuesta clara a Serkan. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación entre Serkan y Ozge es muy delicada. Ambos están lidiando con emociones complejas y con el miedo a perder lo que tienen. Y lo que pase a continuación es incierto. He hablado con varios expertos en relaciones, y todos coinciden en que la situación es muy complicada. Es muy común que las amistades se compliquen cuando uno de los dos desarrolla sentimientos románticos, me dijo la doctora Ayse Demir, una reconocida psicóloga turca. El miedo al rechazo, la incertidumbre sobre el futuro de la amistad, y la presión social pueden hacer que la situación sea muy difícil para ambos. Lo que sí sabemos es que Serkan ha sido muy valiente al confesar sus sentimientos. Ha arriesgado mucho al revelar su corazón a Ozge, y ahora está esperando una respuesta. La pregunta es, ¿qué hará Ozge? ¿Se arriesgará a explorar una relación romántica con Serkan? ¿O protegerá su amistad a toda costa? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Algunos fans están convencidos de que Ozge le dará una oportunidad a Serkan, y sueñan con verlos juntos como pareja. Otros, en cambio, creen que es mejor que sigan siendo amigos, y temen que una relación romántica arruine la dinámica especial que tienen. Solo el tiempo dirá lo que sucederá entre estos dos. Pero una cosa es segura, esta historia nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que a veces el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Nos ha recordado que las relaciones humanas son complejas y que a veces el camino hacia la felicidad es difícil y lleno de obstáculos. Pero también nos ha mostrado la importancia de la honestidad, la valentía y la confianza en uno mismo. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la situación entre Serkan y Ozge.
Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate, y me encantaría saber qué piensan ustedes. En resumen, hoy hemos explorado el sorprendente giro en la historia de Serkan y Özge, revelando el dolor que Serkan ha estado ocultando y las posibles razones detrás de la reacción ambigua de Özge. Hemos analizado las señales, las confesiones y las posibles teorías que podrían explicar su comportamiento. Hemos profundizado en las motivaciones de ambos personajes, explorando sus miedos, sus inseguridades y sus esperanzas. También hemos analizado el impacto de la presión mediática y de las expectativas sociales en su relación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que esta inmersión profunda en el tema haya sido de su agrado. He pasado horas investigando y analizando esta situación, y he tratado de ofrecerles una perspectiva lo más objetiva y completa posible. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Özge siente lo mismo por Serkan? ¿Creen que deberían darle una oportunidad a una relación romántica? Quiero saber sus opiniones. Estoy ansioso por leer sus comentarios y por saber qué piensan sobre esta situación. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para mí y que siempre trato de responder a todos sus comentarios. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y chismes. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, y me encantaría seguir contando con su apoyo para hacerlas realidad. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean valientes, sean honestos y nunca tengan miedo de seguir sus corazones. Adiós.